Bien. Todos ven lo que estoy viendo, ¿cierto? Sí, ciencias Ya, naturales, objetivo conocer el tipo de sustancia y su clasificación. ya, perfecto. Tipo de sustancia y su clasificación. Antes de esto, vamos a entender que todo esto es materia, ¿ya? Materia y su clasificación. La materia y su clasificación. Tenemos que la materia y su clasificación. Espérenme esta cuestión. Ahora sí. Todos conocemos los estados de agregación de la materia. Profe, no me acuerdo. Yo le recuerdo. Estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia son tres: sólido, líquido ay, y gaseoso. ¿Ya? Son tres: los estados sólidos, líquido y gaseoso. Cada una con sus características propias. ¿Ya? Cada uno con sus características propias. Tenemos los estados de agregación, que son los sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Sí? 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 Y ahí, espérenme que me están hablando harto. Clasificación. Clasificación. Ay, que son sustancias puras y las mezclas. O también llamadas sustancias impuras. Pero impuro suena como muy así como despectivo, así como es como, no sé, medio, no sé, medio extraño. Entonces son sustancias impuras en realidad, pero se les va a llamar mezclas. Bien, cada una con sus características eh, propias. Profesor, una consulta. Dígame. Buenas tardes. Bueno, ¿Esta materia tiene que ver con la guía que mandó la de guía naturaleza? que mandé sí, el día lunes, que subí el día lunes. Y ahí es lo que está haciendo ahora, lo que está escribiendo ahora, ¿la está repasando la misma guía? Son apuntes, vamos a explicarla. No sé si ya la hizo usted. No. Sí, pues, la idea es que expliquemos la guía en el caso de que no entiendan algunas cosas y con esta información usted puede hacer la guía. Ah, ya. Ya, profesor. ¿Ya? Gracias. Ok, bien. Entonces, nos vamos a profundizar en esta parte de acá, en los estados de clasificación. Y nos vamos a ir a los tipos de sustancias. Tenemos sustancias puras y las mezclas, ¿cierto? Y su clasificación, según su clasificación, tenemos, como bien dije, sustancias puras, de las cuales desprendemos dos tipos. ¿Ya? De las cuales desprendemos dos tipos de sustancias puras. Bueno, se define como aquellas sustancias compuestas por un átomo. Ay, si me apagan el micrófono, porfa, que escucho mi voz y la escucho como un robot. Átomo, no. Em, compuestas por un átomo o em,
conjuntos de estos. Permiso. Ahora sí, ahora sí. Sí, también. Ya. Se define entonces como que aquellas sustancias compuestas por un átomo o un conjunto de estos. No creo que la entiendan a la primera, eh, pero vamos a dar el ejemplo con los dos tipos de sustancias puras que existen, que son los elementos y los compuestos. ¿Ya? De los elementos, eh, sustancia, esta es una sustancia compuesta por em, átomos, por un conjunto de átomos iguales. Profe, me quedé igual. Sí, lo más probable es que haya quedado igual. Déjenme. Le doy el ejemplo. Ejemplo, alguien trabaja con cobre. El cobre es una sustancia. Es una sustancia pura que es un elemento, finalmente un elemento químico. ¿Ya? ¿Dónde encontramos los elementos, chiquillos? Los encontramos en la tabla periódica con una sigla. ¿Ya? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, eh, oro, plata, mercurio, estaño, ¿sí? Eh, magnesio, zinc. Todos esos son este, sustancias puras llamadas elementos. ¿Ya? Una sustancia entonces pura, eh, que es un elemento, puede ser el cobre. También puede ser la plata. Plata, también un anillo de plata es una sustancia idealmente pura. ¿Ya? El oro de los anillos de matrimonio también. También es una sustancia pura llamada elemento. ¿Ya? Y los compuestos son sustancias compuestas por dos o más átomos. Ay, ¿por qué le pongo la tilde ahí? Átomos. Estoy pensando en otra cosa. Ya. Por dos o más átomos. Profe, ¿me puede dar un ejemplo? Sí, cómo no. Ejemplo de compuesto. Ejemplo de compuesto, algo súper fácil, el agua. El agua es un compuesto químico, que, a ver, aquí, que son H, hay una H mayúscula, H, un 2 y al lado una O, ¿ya? H2O. ¿Qué quiere decir eso? El 2, que es un subíndice, el 2 indica que son dos moléculas o dos átomos de hidrógeno y en este caso el oxígeno no tiene un subíndice, quiere decir que hay un solo átomo de este oxígeno. Otro ejemplo, profe, fácil, pues chiquillo. ¿Qué le echan a los asaditos? Le echan sal. Sal. Y la sal, sal de mar, cualquier sal, tiene la siguiente composición. Eh, ahí, mayúscula. Na, mayúscula. Cl. NaCl. Cloruro de sodio.
¿ya? Cloruro de sodio. Profe, otro compuesto, el dióxido de carbono, lo que nosotros votamos. Profe, perdón, ¿qué significa la N con la A, SI, SL parece? Cl, sí. NaCl, vamos a poner el nombre, ¿ya? Este es cloruro de sodio. NaCl es cloruro de sodio. El dióxido de carbono, ahí ya lo puse. El dióxido de carbono es lo que nosotros cuando respiramos y después botamos, cuando nos da rabia o algo así, ¿ya? Eso es dióxido de carbono y su composición química es eh, CO, hay mayúsculas, CO, ahí este es un subíndice, con subíndice CO2, dióxido de carbono, CO2. Ya, bueno, hay varios ejemplos. Cobre aquí es Cu, vamos a ponerlo con esas letritas mejor que se me ve bonito. Cu, cobre. Plata. Plata también es un elemento químico, que es el elemento químico Ag. Tenemos el oro. Oro. Oro, elemento químico o sigla del elemento químico Au. ¿Ya? Eso. Algo así se vería. En la tabla, o sea, claro, la tabla periódica. Bien, eso. Esto es sustancias puras. Tenemos entonces lo que sigue, las mezclas. Se define como una mezcla, como su nombre lo dice, de sustancias que se clasificarán según su composición. Ahí, su composición. Bien, tenemos también dos tipos de mezclas. Tenemos las mezclas homogéneas, no, Y heterogénea. geneas, Ya. Y heterogénea. y las heterogéneas. Ay, heterogéneas. Parece que era tilde. Como homogéneas, heterogéneas. Sí,
Homogéneas. Sí, heterogéneas. Ya. Le he escrito tantas veces que al final igual me confundo. Ya. Bien. ¿Alguien puede explicarme cuáles son las mezclas homogéneas y las heterogéneas? ¿Alguien lo leyó o lo sabe o le tinca? ¿Cuál la tinca de cómo qué serían las mezclas homogéneas o heterogéneas? Una es seca y la otra es líquida. Ya. ¿Mm? ¿Y de dónde salió eso? Ah, así como, no sé, puede ser, pero ¿de dónde usted cree que es eso? En el libro de mi hijo que le tocó una guía de eso. Ya, ya. ¿Alguien? Era una de complemento de cosas líquidas y otra de complementos secos. Ah, ya, ya, eso es distinto. Pero ya, vamos a profundizar eso. ¿No? ¿Nadie más se le ocurre? ¿No? ¿No? Ya. Bueno, las mezclas homogéneas, para ser un poco más, más simple de explicar, son aquellas mezclas eh, cuyos compuestos no se ven a simple vista. ¿Ya? Son aquellos compuestos, son aquellas mezclas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, ejemplo, El oxígeno. eh, sí, sí, puede ser el oxígeno, pero lo que respiramos en realidad es el aire, porque nosotros, ustedes saben que, o no sé si sabían, pero eh, aproximadamente el 78% de los gases que están en el ambiente es nitrógeno. El otro resto es oxígeno y otro resto es de dióxido de carbono y otros gases. Pero la mayoría, la mayor cantidad de gas que hay aquí es nitrógeno. Finalmente, pasa que nosotros, en la parte de abajo de la atmósfera está la mayor cantidad de oxígeno porque nos permite respirar. Además, gracias a las plantas, etcétera, todo eso permite que exista vida en la Tierra. Pero, para que todos ustedes sepan, la mayor cantidad de concentración de gas es el nitrógeno con un 78%. Esto es un paréntesis que no sé a qué viene. Em, una mezcla homogénea puede ser la salmuera. La salmuera, ¿se acuerdan cuando, bueno, yo tuve primero básico hace unos años atrás y a mis niños se les caían los dientes, pues? Entonces yo les decía, ya, vayan de la tía y que le preparen salmuera. Agüita tibia, con sal, y que enjuague, se enjuague la boquita, ¿cierto? Y bote para que evite, no sé, el sangrado excesivo y toda esa cuestión, ¿cierto? Ahora no se recomienda eso, pero yo lo hacía porque era como tradición, era tradicional. Es más sano eso, hacer muera. Es más sano que otra cosa. Ya, entonces la salmuera es una mezcla homogénea. ¿Cuándo? Cuando yo tomo agüita y le echo sal y la mezclo. Llega un punto en donde ambos compuestos, el agua y la sal, no se ven a simple vista. Y hay que hacer un trabajo químico para poder separarlas. Ya, separar el agua de la sal. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, Sí, se entiende. vamos. Vamos entonces. Si voy muy rápido, chiquillos, me avisan, porfa. Y si hablo muy mal, también díganme, profe, sabe que no se le entiende ni una cuestión. Hable bien, hable como corresponde. Ya díganme al tiro nomás. Y así yo voy aprendiendo. Ya. Yo lo entiendo. Yo creo que los chilenos no tienen ni un problema en entenderme. Puede que los extranjeros tengan algún drama con el profe de ciencias que habla más mal que ocho. Ya. Yo sí te entiendo, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces. Profe, una consulta. Aparte de la salmuera, ¿cómo podemos ver también otro ejemplo de homogéneo? A ver, por ejemplo, el jugo. El jugo que uno toma en sobre, lo bate y lo diluye en agua. ¿Sí o no? Pero el jugo se ve, profe. Sí, porque el jugo tiene colorante. ¿Sí o no?
pero a simple vista yo no veo los componentes del jugo. Yo sé que está disuelto el jugo en el agua, pero a simple vista no los veo. Y los veo solamente por el colorante que tiene. Igual que agua con azúcar. También, ¿sí? El agua en estado de vapor. El agua en estado de vapor. ¿Mezcla con qué se mezcla el agua en estado de vapor? El mismo aire, una compañera lo dijo, el mismo aire está combinado. Uno respira una combinación de gases, ¿ya? Que uno no los puede ver a simple vista. También el aire es una mezcla homogénea. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ya. Vamos entonces. Y obviamente las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas cuyos componentes se ven a simple vista. Ejemplo, hay muchos ejemplos. Una ensalada. Eso, ejemplo, depende de la ensalada, sí. Agua con aceite. Muy bien. Agua con aceite. Ejemplo, ensaladas, agua y aceite. eh, tierra de hoja, sí. Arroz con trigo. También arroz con trigo. De hecho, sí, arroz con... Entendí que arroz con rigo. Ya me estaba asustando. No, trigo, trigo. con trigo. Con trigo. Con el rigo, no, el rigo no. El rigo déjelo tranquilo nomás que está estudiando. Ya. Entonces, tenemos varios tipos de mezclas heterogéneas, incluso la famosa cazuela chilena también es una mezcla heterogénea donde podemos encontrar el choclo, conocido también como maíz, el maíz o la mazorca. em, tenemos el buen pedacito de carne, el zapallito, la papa, el caldito, ¿ya? Eso, Ujú. ¿ya? Mezcla también heterogénea. Son aquellas mezclas que se pueden ver a simple vista. Incluso las personas que trabajan como albañiles para llenar pilares, por ejemplo. No sé si todavía se llenan pilares, pero cuando yo era más joven se llenaban pilares con una mezcla de gravilla y cemento. No sé cuánto era, no me acuerdo la medida, pero era gravilla y cemento, y así se llenaban los pilares, se golpeaba el pilar, me acuerdo, o se le metía un fierrito para que, ¿cómo se llama? La mezcla que hace lo más compacta posible, no sé, y así después, finalmente después se estucaba, y de hecho, para estucar, mi papá es maestro chasquilla, ¿ya? Y mi papá hace de todo, ha hecho de todo, de hecho hizo la casa donde vivimos nosotros, y me decía, hijo, cuando quieras estucar, tienes que tamizar, tienes que pasar por un tamiz el arena. ¿Para qué? Para que la arena sea más fina y poder que el estuco quede más adherido al muro. Yo le decía, oh, qué interesante. Pero yo no sabía que eso, no sé, a ver, él no me dijo que se llamaba tamizar, no sé, no me dijo eso. Me dijo que se pasaba por ay, era como Narnero. El arnero, el arnero. El arnero se pasa entonces la arena, ¿para qué? Para que los restos de arena más grande o trozos de piedra queden fuera de la mezcla y quede una arena más fina y poder estucar con ella y que quede un poco más liso el estucado. Eso es lo que me decía mi papá y yo le creí y ahora que ya estoy más grande, me doy cuenta de que sí. Y de hecho las mamás las, o sea, mi mamá también cuando hacía pan, mi papá también hacía pan, ¿ya? Pero mi mamá cuando hacía pan, eh, pasaba por el colador la harina, no sé para qué, para quizás quedar, no sé, más fina la harina, no sé. Bueno, la cosa es que pasaba la harina por el colador y quedaba una harina súper finita para poder hacer distintas cosas. Así que
Bueno, es un punto aparte. ¿Por qué? Porque tenemos que, eh, si hay mezclas homogéneas y heterogéneas, también hay una forma de separar las mezclas, ¿ya? Em, no sé si profundizar en la separación o tipos de separación de mezcla. Tipos de separación de mezcla. ¿Ya? Tipo de separación de mezcla. Em, Va a depender de la sustancia que estamos o que intentamos separar el método de separación de mezcla. Ya, por ejemplo, si queremos separar dos líquidos, no podemos usar un arnero, como bien decía Rigo, no podemos separar un arnero, usar un arnero para separar estas mezclas líquidas. ¿Por qué? Porque el arnero separa mezclas sólidas, como arena y piedras, ¿ya? Eh, sí, entonces el método, el método de separación dependerá ay, del tipo de sustancia que quiero separar. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender, que el tipo de método de separación va a depender de la mezcla que quiero separar. Bien, si todos van bien, mostrarles un video en realidad, porque el escribir, quizás no le quedan claro. No sé si les parece, vemos un método de separación de mezcla en video. Vale, sí, dele. ¿Sí? Ya. Sí. Me dicen cuando terminen de escribir, porfa, y así puedo proyectar este, el video. ¿Ya? Por aquí listo. Chiquillos, han Ya tenido... terminé de escribir, no sé mis compañeros. Ya, ¿Me escuchan? perfecto, Rigo, sí, yo te escucho. Profe, ¿puede poner la pantalla más grande? Ah, No veo nada. no ve nada, ¿está en una tablet o en un computador? En un celu. Ah, ya. Vamos a ver si lo podemos agrandar, ¿ya? Lo malo es que se nos va la página, se nos ve no sé, Solo me falta la última. la última La parte. última. ¿Ahí? Sí, sí. Ya. Gracias. Disculpa, si usted está con celu, se puede abrir la pantalla de usted también. Mm. Se puede ampliar la pantalla, dice el Sami, con el zoom de la pantalla del celu, si usted puede, no No, sé. no me resulta, pero ¿No? igual Ah, veamos. ya, ya, ok. A la presentación, profe. ¿Cómo? ¿Qué? Ahí está la presentación. ¿Hice yo algo mal? No se ve. ¿No ven? ¿O si ven? No, no, a usted no. Ay, perdón. Ay, pero hábleme, pues chiquillo. Ah, ya, ahora sí. Alguien quiso presentar algo y me sacó de la presentación. Veía mi bello rostro y nadie me decía nada. ¿Eh? ¿Cómo son? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya. Tienen que avisarme, pues chiquillo. Yo juraba que veía la presentación. Ya terminé por si acaso. Ya, perfecto. ¿Todos terminaron entonces? Sí, profe. Ya. Me falta un poquito, profe. Ah, perdón, Santiago. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Déjenme, voy a dejar de presentar para buscarles el video y dejarlos tiquitaca, ¿ya? Aguántenme. Esto pasa cuando estamos en vivo. Profe, ¿Sí?
Escucho. Dígame, ¿quién me habló? Antonio Toro, Antonio, dígame. disculpe el atraso, buenas tardes, le digo. Buenas tardes, Antonio. Perdón, es que no le escuché bien. Tenemos, tenemos 48 personas. Ya, ahora tenemos claridad que el Meet aguanta 50 personas. ¿Ya? Así que tienen que este, llegar temprano porque si no van a quedar fuera de la clase. No es una advertencia, es una amenaza. Ya. Vamos entonces a ver tipo de separación de mezcla, ¿les parece? Voy a sacarme los audífonos porque al parecer no se escucha mi audio cuando estoy con audífonos. ¿Ya? Y vamos a ver, déjenme buscarles una presentación más o menos decente. Ya. Hola. Les comparto la pantalla y vamos a... Ahí no. ¿Ven? ¿Ven o no? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Ya. sí, profe. Ya. Sí, profe, se ve bien. Vamos a mantener en silencio los micrófonos para que no se pegue mi internet. Tengo VTR, así que eh, para que no me lo cansen ya, por favor. Va entonces, atención. Muy buen día y bienvenido. Hoy hablaremos sobre los métodos de separación de mezclas. ¿Se escucha bien? Comenzamos. Los métodos de separación de Sí. mezclas o métodos de Sí. separación de fases Sí, profe, se son escucha los bien. distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada uno de ellos. Entre las propiedades físicas de las fases que se aprovechan para su separación se encuentra el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad, magnetismo, sublimación y otras más. Los métodos de separación de mezclas se clasifican en separación de mezclas de sólidos, separación de mezclas de un sólido y un líquido y separación de mezclas de líquido. Para los métodos de separación de mezclas de sólidos se utiliza la tamización, levigación e imantación. La tamización se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. El instrumento utilizado se denomina tamiz. Este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en las industrias de harinas. Básicamente este método se utiliza para separar dos o más sólidos cuyas partículas poseen diferentes grados de subdivisión. Para ejecutar el tamizaje se hace pasar la mezcla por un tamiz, por cuyas aberturas caerán las partículas más pequeñas, quedando el material más grueso dentro del tamiz. Un ejemplo en el cual se utiliza el tamizaje es para separar una mezcla de piedras y arena. La levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con un disolvente apropiado. La separación se realiza basándose en su diferencia de densidad. Este método es muy empleado en la minería, especialmente en la separación de oro. La imantación es un método que consiste en separar una mezcla en la que una de sus sustancias tiene propiedades magnéticas. Se debe utilizar un material o instrumento que contenga un campo magnético para separar las sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de limaduras de hierro en una mezcla con arena. Continuando con la separación de mezclas de un sólido y un líquido, para separar estas mezclas pueden utilizarse los siguientes métodos. Filtración. Es el método que se usa para separar un sólido insoluble de un líquido. El estado de subdivisión del sólido es tal que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o filtro por el cual se hace pasar.
Este método es ampliamente usado en varias actividades humanas, teniendo como ejemplos de filtros los percoladores para hacer café, telas de algodón o sintéticas, coladores o cribas caseros y los filtros porosos industriales, de cerámica, vidrio, arena o carbón. Filtración por vacío. Usa las mismas bases que la filtración, a excepción que este método usa una bomba de vacío. La bomba extrae el aire dentro del matraz para generar vacío, haciendo que la filtración sea más rápida, ya que la fuerza impulsora es la presión atmosférica. Su uso es común cuando la mezcla no se filtra con facilidad o se quiere reducir el tiempo de filtración. Centrifugado. Consiste en someter una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante que puede separarse por decantación. Lixiviación selectiva o extracción. Este método de separación consiste en extraer por medio de disolventes orgánicos aceites esenciales de plantas aromáticas o medicinales. La lixiviación es común en la confección de perfumes, productos de limpieza y medicamentos. De igual manera, se utiliza en la extracción de minerales en las minas como el cobre. Separación de mezclas de líquidos. Decantación. La decantación se utiliza para separar dos o más líquidos que no se disuelven entre sí, por ejemplo, el agua y aceite, o un sólido insoluble en un líquido como agua y arena. El aparato utilizado se llama ampolla u embudo de decantación. La decantación es el método de separación más sencillo y comúnmente es el preámbulo a utilizar otros más complejos con la finalidad de lograr la mayor pureza posible. Destilación. La destilación se usa para separar dos líquidos miscibles entre sí, que tienen distinto punto de ebullición, como una mezcla de agua y alcohol etílico, o bien un sólido no volátil disuelto en un líquido, como la mezcla de permanganato de potasio disuelto en agua. El proceso de destilación se inicia al aplicar altas temperaturas a la mezcla. El líquido más volátil se evapora primero, quedando el otro puro. Luego, la fase evaporada se recupera mediante condensación al disminuir la temperatura. Cromatografía. La cromatografía comprende un conjunto de diversos métodos de separación de mezclas muy útiles en la industria como en la investigación. Se utiliza para separar e identificar mezclas complejas que no se pueden separar por otros medios. Existen varios métodos cromatográficos, de papel, de capa delgada o capa fina, de columna y de gas. Todos, sin embargo, utilizan como principio la propiedad de capilaridad por la cual una sustancia se desplaza a través de un medio determinado. El medio se conoce como fase estacionaria y la sustancia como fase móvil. También existen otros tipos de separación de mezclas, por ejemplo, la evaporación. Esta se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera, es decir, agua con cloruro de sodio, quisiéramos obtener el sólido que la compone, es decir, la sal, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura hasta evaporar el agua totalmente, obteniendo un sólido en el fondo del recipiente que utilicemos. Y por último tenemos a la cristalización. La cristalización es un proceso físico, por el cual, a partir de un gas, un perfume o loción, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia en química para purificar una sustancia gaseosa. Eso ha sido todo, gracias por ver el video y nos vemos pronto. Ay, Una consulta, profe. sí, ¿Este video puede encontrar en YouTube o no? sí, en YouTube lo encontré. Hay otros más Ya. explicativos, voy a buscar otro porque igual es harta información para tan poco tiempo, ¿ya? Voy a ver si encuentro Ya. otro y les aviso, ¿ya? Déjenme, voy a detenerla. Mejor en el grupo del WhatsApp, profe, mándalo el link ahí, uno puede andar verlo después. Ok, yo los voy a enviar. Gracias. Hola, profe. Hola, Pablo. Disculpe la otra, profe. Ya, este es más corto, pero al parecer es más... ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo te fue? Bien, profe, aquí está apuradito. Sí, ¿Sí, está cómo está, bien. profe? Bien, bien, gracias. De todas formas, la Qué clase bueno, está profe. grabada, Pablo, así que si te complicó mucho, igual puedes verla después, ¿vale? Ah, no, sí, ya llegué, ya estoy ready. Ya, vale. Ready de ready. Vale, profe.
hágale nomás, hágale pues. Ya. Estamos viendo separaciones de mezcla y vamos a ver un video porque como no podemos experimentar, nos queda solamente observar. ¿Ya? Hay alguien que me espera y... Va entonces. Esta es separación de mezclas heterogéneas, ¿ya? Acuérdense que las mezclas heterogéneas son aquellas que sus componentes se pueden ver a simple vista. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Recordemos que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Si queremos separar sus componentes, es importante identificar el estado en el que se encuentran para poder seleccionar el método adecuado, ya que se emplean métodos mecánicos para hacerlo. Estos métodos conservan el estado de agregación inicial de cada componente de la mezcla. Veamos entonces algunos de los métodos más utilizados. La decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan, por ejemplo, el agua y el aceite. Para hacerlo, se utiliza una ampolla de decantación. Se coloca la mezcla en la ampolla. Se espera que ambas fases se separen por la diferencia de densidad y luego se abre el robinete de la ampolla y el líquido más denso cae en un recipiente colocado por debajo, mientras que el otro líquido queda en la ampolla. Finalmente, ambos componentes líquidos de la mezcla quedan separados. La tamización es un método que se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, arena y piedras. Para hacerlo, se emplea un tamiz. La mezcla se coloca sobre el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él, mientras que las más grandes quedan en el tamiz. Finalmente, ambos componentes sólidos quedan separados. La imantación es un método que se utiliza para separar dos sólidos, donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas y puede ser atraído por un imán, por ejemplo, una mezcla de arena y alfileres. Para separar sus componentes, se pasa el imán sobre la mezcla y este atrae a los alfileres que se adhieren a él. Finalmente, los componentes de la mezcla quedan separados. La filtración es un método que se emplea para separar una mezcla de un sólido y un líquido, por ejemplo, agua y arena, y se emplea un embudo con un papel de filtro. La mezcla se hace pasar por el sistema armado con el embudo y el papel de filtro, el líquido atraviesa el papel de filtro y cae en un recipiente que colocamos debajo del embudo, mientras que la arena queda retenida en el papel de filtro. Finalmente, separamos ambos componentes de la mezcla. Bien. Una de las cosas que se usa mucho es la filtración, chiquillos, para potabilizar el agua. ¿Sabían ustedes? Para potabilizar el agua hay muchos métodos de filtración para ir limpiando el agua constantemente. Después hay una mezcla se llama cloración del agua y fluoración del agua, que hace una mezcla, acá en Chile por lo menos, de agua fluorada y cloración del agua para poder ser bebida. Así que esos son como los puntos importantes de la sustancia. ¿Hay algo más que tengan preguntas con respecto a la guía? ¿Hay algo más que no aparece o que no expliqué en la guía? Chiquillos, No, profe, yo tengo todo clarito, ¿no? Al menos yo. ya. Profe, disculpe, Francisco, estamos dígame. desconectados un poco. Oiga, aquí en la guía del número 4 dice, indica al lado de estas sustancias si son elementos E, entre paréntesis, o compuestos C. Elementos o compuestos. Recuérdense que Sí. vimos qué tipo de, cuándo eran elementos y cuándo eran compuestos. Estamos hablando de sustancias puras, ¿sí? Cuando los elementos son elementos, por ejemplo el oro, ya está compuesto Ya. por una sola sustancia, un solo conjunto de átomos iguales. Oro. Ya. Esto es oro. O un tubo de cobre es cobre. No es otra mezcla, no es un compuesto como el agua, por ejemplo, que el agua son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O como la sal, que es una molécula de sodio y una molécula de cloro. O como el dióxido de carbono, que son dos moléculas de oxígeno y una de carbono, y así. ¿Ya? Ya, profe. Vale, ahora salí de la... Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta o inquietud con respecto a la guía, chiquillos?
No, profe. ¿No, Pablito? No, profe. ¿Todos claritos? Sí, profe. Yo me vi esta materia. ¿Sí? Hola, profe, soy hija de Santiago. Dígame. Yo ayudo a mi papá a hacer las guías y yo tengo una duda sobre la guía de ciencias que está en la aplicación. ¿Dónde se la debo mandar? Es que lo que pasa es que vamos a ver las guías de acuerdo a cómo vayamos avanzando en las clases, porque a mí no me interesa, insisto, no me interesa que ustedes hagan guías por hacer las guías, sino que hagan guías o las hagan porque saben hacerlas. Porque ustedes, insisto, pueden googlear las respuestas y las van a encontrar. Entonces la idea es que vayan a conciencia diciendo, ah, esto yo me lo sé, ya lo voy a escribir y voy a ir corrigiendo en las clases. Esa es mi idea. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero así enseño yo. Así enseño yo. Sobre todo a adultos. ¿Ya? Vamos a ir revisándola en las clases. Profesor, Sí. anteriormente yo me quise ingresar y en un momento me salí pensando que había recreo el lunes pasado y Ujú. después quise ingresar y no pude ingresar y ya se han terminado la clase. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay guías? Sí, lo he explicado otras veces, pero yo lo voy a explicar. Mira, los días lunes y los días miércoles vamos a hacer clases de las 7 de la tarde hasta las 8:30. ¿Sí? Y después de las 8:30 ustedes se toman un café y ustedes van a tener una guía para realizar como trabajo individual. ¿Ya? Desde un cuarto para las 10 hasta las 10:30. Cosas de que puedan trabajar libremente en ese periodo. ¿Sí? Cualquier consulta, usted me pregunta, profesor, ¿de qué? Esto no lo entiendo y lo revisamos. Pero como es trabajo individual, yo les dejé como ese espacio libre, entre comillas, para que ustedes trabajaran o pudiesen atender a sus familias o algo así, no sé, dependiendo de cómo esté el ánimo de ustedes, el ánimo de la familia, cómo esté. Hay varios factores que son intervinientes que yo no puedo controlar y tampoco puedo exigirles a ustedes que hagan la guía, hagan la guía, hagan la guía, si no pueden hacerlo porque, no sé, tienen un familiar enfermo o porque su hijo pequeño quiere jugar con ustedes, o no sé, hay varios factores. Entonces la idea es que es como un programa ejecutivo, ¿ah? La idea es que ustedes si tienen el tiempo en este periodo, o programarse en este periodo desde las 8 desde un cuarto para las 9 hasta las 10:30, hacer guías o trabajar en eso, perfecto, ideal. Si no pueden, también ideal, también ideal. Y lo podemos ir viendo de acuerdo a sus necesidades. Pues si ustedes necesitan, profe, ¿sabe qué? Necesito una clase de lenguaje. Ya, pues hagamos clase de lenguaje para el lunes. O, profe, ¿sabe qué? Necesito una clase de historia. Ya, pues hagamos clase de historia para el miércoles. ¿Me entienden? Pero todo depende de sus necesidades. Porque al final, por ejemplo, en historia y en el lenguaje, son solamente preguntas de comprensión lectora o análisis de fuente. Ya, en el caso de si no saben algo específico, como de materia, como, profe, ¿quién fue el presidente quinto de nuestro país? Y ahí como que, esto es materia, entonces tenemos que verlo. ¿Se entiende? Sí, una consulta más, la última. Sí, Karina, dígame. ¿Podría agregar en su WhatsApp? Porque yo no tengo su WhatsApp. Porque a veces quiero hacerle consulta y no puedo y lo hago por Karina. Karina, ¿usted está en el grupo de WhatsApp del colegio? Sí, ¿En cuál está? en el tercer nivel de Ana Fran. Tercer nivel, Ana Frank. Tercer nivel, Ana Frank. Espérenme. Nivel. Ana Frank. Yo intento agregar a la gente, pero tiene nombre de fantasía. Entonces, Karina, aquí está. Está con su... No sé qué. Para no embarrarla. Espérenme, le voy a enviar un WhatsApp, ¿ya? Le voy a enviar un WhatsApp. Profesor, ¿Sí? Dígame. Rigoberto, ¿le llegó? lo que pasa es que se me desconectó ahora y el computador, no sé por qué, se me fue la señal. Que lo que alcancé a entender ahora usted va a hacer clase ahorita después de las 8:30 o 9, ¿no?
ahorita no. No, la idea es que trabajen individualmente, Rigoberto, en una guía que Ya. les voy a mandar. ¿Ya? Ya, eso es lo que no he entendido. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Ya, de nada. Bien, ¿quién habla por acá? Hablan por el chat y no sé quién. Yo, profe, que había un alumno que necesitaba la guía y se la remarcó por el este de WhatsApp. Ah, Pablito, ya, vale. Ok, no hay problema. Una consulta, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Esta es mi primera clase, yo me había inscrito, pero no me habían integrado al WhatsApp. En este WhatsApp son todas las clases que van a ver. Antonia, usted es Antonia, ¿verdad? Sí. Y yo agregué también a Tabita. No está Tabita. Bien. Antonia, mire, yo lo que estoy haciendo, estoy trabajando, bueno, yo soy el profesor de todas las ramos, ¿ya? De ciencias, de historia, de lenguaje y de matemáticas, ¿ya? Inglés no tienen, menos mal porque no sé nada de inglés, pero yo les voy a hacer clases los lunes y los miércoles, ¿ya? Lunes y miércoles va a depender de, como les digo, sus necesidades. Yo personalmente voy a atender clases por Meet, por esta plataforma, matemática y de ciencias, que son como los ramos un poco más complejos de entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a conectar a las 7, desde las 7 hasta las 8:30 vamos a hacer clases los días lunes de matemática. Y después, desde un cuarto para las 9 hasta las 10, usted va a tener que trabajar individualmente con una guía que yo le voy a enviar de lenguaje. ¿Ya? Usted va a leer los textos, va a responder las preguntas de comprensión lectora, y si tiene alguna duda, consulta o inquietud, me dice, profe, ¿sabe qué? Me falta esto y no lo entiendo. Y yo le puedo hacer un WhatsApp, le puedo mandar un audio, o incluso, si hay mucha gente que no entiende la materia, podemos hacer una clase por Meet para que entiendan esa materia específica de lenguaje, en este caso, ¿ya? En este ejemplo. ¿Sí? Los días lunes, entonces, desde las 7 hasta las 8:30, matemática. Todo el grupo, todo el grupo. Y después, desde las un cuarto para las 9 hasta las 10:30, tienen una guía a trabajar de manera individual. ¿Ya? En los días miércoles pasa lo mismo, muy parecido. Van a tener ciencias desde las 7 hasta las 8:30, y desde un cuarto para las 9 hasta las 10:30 o hasta las 10 va a tener una guía a trabajar individualmente, pero la guía va a ser de historia. ¿Ya? Entonces, lunes, matemáticas y lenguaje, miércoles, ciencia e historia. Profe, ¿qué va a pasar al final con la guía de la teoría celular y estructura interna de la célula? La vamos a ver un poquito más adelante, Francisco. No vamos a dejarla de lado. Ya, ¿Sí? ok. Porque empezamos por séptimo y vamos a ir por séptimo, vamos a ir llenando los contenidos de séptimo a llegar a octavo. Esa es materia de octavo. Ya, vale. Eso. Hola, profe. Hola. ¿Quién me habló? Y Werner. Dime. ¿Usted va a mandar esa guía en el grupo de WhatsApp, porfa? ¿Cuál guía, hijo? Esa guía, lo que nosotros estamos haciendo. ¿La guía de ciencias? Ya la envié. Porfa. ¿Ya enviaste? Sí, la envié el lunes para que lo revisen. Si no le llegó, me manda un WhatsApp interno y se la envío de nuevo. Ya, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una sugerencia, no sé si va a ser como bueno para todos, pero hay una aplicación que se llama Classroom. Ahí uno puede mandar la tarea y hacerlo ahí al tiro para mandarlo ahí en no sé si va a ser buena para todos, es solamente una sugerencia. Sí, yo igual manejo Classroom, pero no sé si sea tan conveniente. Voy a probarlo, ¿ya? Yo tengo una sesión para la OTEC de Classroom. Lo intenté. Esta es más fácil que la Schoology, esa es más fácil y es más como conveniente. Yo sé si es para todo, pero para mí veo que es como más fácil. Yo lo intenté aplicar el año pasado y no me resultó. Pero voy a volver a ver si lo aplico de nuevo para ver si resulta acá. ¿Ya? Ya, profe. Gracias.
Yo creo que ahí está bien, profe. Manda las tareas y se desarrollan ahí en la primera página y uno las puede entregar. ¿En Classroom también usted maneja eso? Sí, es que como tengo a mis 3 hijos estudiando, tengo uno en la universidad, el otro está estudiando, Ya, veía la chica está en quinto, entonces hacemos todo trabajo online y clases. ya. Sí, vamos a verlo porque... Ahora, no sé si este sistema sea porque los planos que tienen mi hijo son con el correo institucional. No Sí, sé si será, nosotros no tenemos correo institucional claro. como TEC, por lo menos como TEC no tenemos. Pero voy a ver y Una consulta. voy a plantearlo, sí. Profesor, para mí es La- como para este tema porque yo estudio en el día, mis 4 hijos también se conectan todos los días, También por aparte me Classroom. tengo que conectar en la noche y hacer las tareas y la guía igual es complicado porque no hay tiempo. No, pues sí, sí. Entonces, hacerlas en clase para mí sería más fácil que mandarlas para hacerlas cuando uno tenga tiempo, porque realmente yo no tengo tiempo, no puedo hacerme el tiempo para sentarme a hacer las guías. Ya, no, sí, a ver, en ese sentido, chiquillo, Eso sería igual porque tú lo puedes hacer cuando tú quieras porque ya va a estar es otro sistema, tú lo puedes hacer cuando tú quieras, será igual. Es solamente para Lo difícil es imprimiendo. en Esa ese, es la idea. A las 6 de la tarde y después Profe. tomo clase en la tarde. Francisco. Profe, ¿la clase terminó? Sí, Francisco, sí, sí. Ya. Yo voy a también Vale. dejar de grabar, sí, perdón. Gracias. Vale, vale. Chiquillos y chiquillas,